Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer para mí haber sido invitado para visitarlos en el día de hoy, en esta particular manera donde ustedes están abriéndome vuestros hogares para compartir ideas y eso es algo muy valioso para mí, lo cual quiero agradecerlo en primer lugar. Bueno, es un momento interesante, diferente, desafiante. Yo recuerdo cuando esto comenzó hace un tiempo atrás, ah, era por allí, por el mes de marzo. Yo estaba de viaje en otro país y llegué a, a casa en las primeras semanas del mes. Todavía no se hablaba de cuarentenas en nuestro país, pero bueno, ya se estaba alerta a esta situación, tomando algunas medidas en otras partes. Así que bueno, yo lo primero que sentí era que debía quedarme en casa, que era lo más prudente, aunque no hubiera una prohibición inicial, ¿no? Um, Simplemente como amor al prójimo. Sentí que tenía que quedarme tranquilo en casa. Me sentía muy agradecido porque había llegado a tiempo del viaje, sin dificultades para arribar a mi país. Pero por supuesto, enseguida empezaron los cierres y todas esas cosas que, que empezaron a presentarse, y como a todos se presentó incertidumbre ante el pensamiento. Entonces simplemente, bueno, procuré buscar claridad, ¿no? Todo parecía estar con un signo de interrogación. Había compromisos programados y demás, así que todo parecía que había que reprogramar o ver cómo iba a continuar. Pero yo ya había lidiado con ese sentido de incertidumbre en otras ocasiones. Mientras pensaba en qué cosas compartir con ustedes, vino a mi pensamiento una experiencia de vida que tuve hace varios años atrás. Creo que corría el año 2014. Y tenía programado un viaje que era muy esperado, tenía que ver con las mesas redondas sobre la práctica de la ciencia cristiana. Era una actividad realmente muy querida por mí, teníamos muchas expectativas, involucraba a varias personas, y como iba a ser varias reuniones en distintos países, se hizo un cronograma muy detallado, ¿no? Se compraron pasajes, hoteles, se vieron de hacer reuniones, unas muy pegaditas a otras, para recorrer Perú, y Ecuador, y Venezuela, y Colombia. Entonces era como un mecanismo de relojería que debía seguirse para que esas reuniones tan esperadas pudieran llevarse a cabo. Y recuerdo que yo tenía que viajar el día viernes de esa semana, para poder estar ya ese mismo día en Lima, porque el sábado teníamos la primera reunión. Y recuerdo que el día miércoles hubo una erupción volcánica en nuestro país vecino. Nosotros estamos muy cerquita aquí de los hermanos chilenos, y en la erupción de ese volcán trajo las cenizas hacia San Carlos de Bariloche, que es donde nosotros tenemos el aeroparque desde el cual podemos salir para ir hasta Buenos Aires y de ahí continuar con los viajes internacionales. Bueno, inmediatamente, como siempre que pasa ese tipo de cosas, se cerraron los aeropuertos y las rutas. Y de golpe, de un momento a otro, de estar todo muy hermosamente programado y hecho con previsión y con expectativa, no,
no se podía tomar ese vuelo, iba a ser imposible. Entonces fue un momento de incertidumbre, ¿no? Porque digo, bueno, a ver, ante una situación cualquiera, uno ya se acostumbra a llevar el pensamiento, a buscar claridad. Uno necesita paz para tomar decisiones y encontrar soluciones, necesita claridad. Bueno, yo tenía experiencia ya en mi vida de que buscar esas claridad, buscarla en Dios, buscarla en ideas espirituales, siempre es lo que me dio más resultado, ¿no? Cuando que si solamente hubiera intentado correr humanamente para encontrar una salida, no lo hubiera logrado. Bueno, durante el día jueves, el día siguiente, procuré a ver qué se podía hacer, procurar otro aeropuerto, por ejemplo, en otra ciudad cercana, pero al sur. Bueno, averigüé, me dice, sí, es posible, pero su pasaje fue sacado no por usted, sino por otra persona, así que tiene que comunicarse para que esa persona lo anule. Bueno, hice así, di los pasos. Bueno, se anuló el pasaje, vuelvo a llamar y me dicen, no, no, pero ya no hay más vuelos, porque la gente que estaba por salir por Bariloche está procurando salir por Esquel, entonces ya no hay vuelos. Colgué y más perturbado estaba aún. Me sentía encerrado, acorralado, sin posibilidades. Hasta que continué orando, buscando saber que todo lo programado estaba acorde a la ley divina, todo tenía que ver con el cumplimiento del amor al prójimo. No había nada malo en lo programado, así que no podía ser de alguna manera frenado de esa manera, ¿no? Entonces recuerdo que fui a, a mi cuarto a orar, seguí orando, buscando claridad, y vino a mi pensamiento la idea, ¿y por qué no vas por tierra? Bueno, eso implicaba 2 días de viaje. Así que bueno, lo primero que hice fue tratar de conseguir algún transporte, algún autobús. Y bueno, finalmente llegué a una oficina de autobuses que me dijo que sí, que ellos tenían un viaje posible en autobús y faltaban 5 minutos para que cierre la oficina a la noche. Entonces me dice, a ver, deme sus datos, busca, y, y una vez que pide el pasaje dice, uy, ya lo tomaron de otra agencia, así que no va a poder viajar. Y yo dije, no puede ser. Y otra vez, ¿no? Me reafirmé en que todo estaba en orden divino, que la ley de Dios estaba gobernando, que el amor estaba guiando. Me dice, espere, espere, lo dejaron, así que se lo puedo vender. Bueno, fue un gran alivio. La incertidumbre que había tenido desde el día anterior se desvaneció inicialmente, y luego, finalmente, al día siguiente tomé el primer bus hasta San Carlos de Bariloche, y una vez que llegué a San Carlos de Bariloche, de ahí iba a tener un viaje de más de 20 horas para llegar al aeropuerto internacional en Buenos Aires, y empiezo a escuchar comentarios de las personas. Sí, porque los micros del día de ayer no pudieron salir, porque los caminos en determinado momento no dejan pasar, porque hay cenizas en suspensión en el aire, así que no es probable que este micro tampoco lo dejen pasar, aunque salga horario. Bueno, fue obvio que tenía que mantenerme en guardia y oración, buscar mantener mi inspiración, buscar mantenerme claro en las ideas. Y llegó el autobús, hicimos las horas necesarias hasta que anocheció, y nos pararon en un lugar de cuidado de carreteras, ¿no? Y bueno, en apariencia no se sabía si nos iban a dejar seguir, pero yo seguí orando, ¿no? Que nuestra visión es espiritual, que, que todo lo que hace a nuestra seguridad está garantizado, que todos estamos seguros, que hay un principio gobernándolo todo, a pesar de las apariencias. Y mi pensamiento se calmó,
rápidamente y escucho que nos dan la salida y el micro sale y pudimos tener nuestro camino en paz y armonía, sin ningún accidente, sin ningún problema, hasta la ciudad de Buenos Aires, donde luego, ya en el aeropuerto internacional, eh, ya estaba todo en horario para poder salir el día sábado. Si bien tuvimos que correr un día en la agenda de la reunión, pero no perturbó el resto de las reuniones. Bueno, para mí fue muy interesante. Venía a mi pensamiento el Salmo 16, donde dice, me mostrarás el camino de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Bueno, y se cumplió, ¿no? Que Dios me mostró el camino de la vida. Me mostró cómo ese fluir natural del vivir no podía ser interrumpido, no podía el amor dejarse sin su manifestación. Y que en esa presencia no había cenizas que ocultaran el camino o nos pusieran en riesgo, sino que había delicias a su diestra y a la nuestra para siempre. Fue una experiencia muy, muy bella para mí y fue un gran aprendizaje, por supuesto. Es un pequeño ejemplo de cómo la oración muchas veces nos ayuda a, a, a quitar del medio ese sentido de incertidumbre, cuando las cosas no salen acorde a lo previsto o no podemos prever qué va a acontecer luego, ¿no? Si a mí alguien me preguntara, bueno, ¿y mañana qué dice usted que va a pasar? No sé, pero cada día no sé, no solamente por esta situación, pero algo sí sé, que lo que va a pasar es que la presencia del bien, la presencia de la armonía, la presencia del amor, va a estar siempre ahí. Porque todo lo bueno en nuestra experiencia mana de lo divino, y lo divino es permanente. Bueno, es una confianza cultivada, ¿no? No es algo como una fe ciega en que todo va a estar bien, quédate tranquilo. En el día de hoy vamos a explorar algunas ideas acerca de cómo se pueden ir conquistando esas certezas, qué ideas espirituales podemos cultivar y practicar para que ese sentido de certeza de que todo va a estar bien, aunque no sepa qué forma va a tener, pero todo va a estar bien, se quede con nosotros y se fortalezca. Una cosa que por estos días escuchamos mucho fue, bueno, hay que quedarse en casa. Bueno, magnífico. Estar en el hogar. Bueno, para algunos les fue posible, para otros estaban en países extranjeros sin poder regresar, en principio. Pero tanto el orar por esas personas, que en algunos casos me pedían ayuda para fortalecer su certeza de poder regresar a su país y en tiempo, había varios casos, ¿no? Personas que se veían impedidas de regresar, estaban de vacaciones o de viajes de trabajo y estaban cerrados los aeropuertos, ¿no? Entonces la idea importante era la idea del hogar, ¿no? La idea del hogar. Y yo sentí que yo también tenía que fortalecer mi sentido de estar en el hogar, ¿no? Y ustedes saben, metafísicamente el hogar no es algo hecho de ladrillos donde uno vive, ¿no? O de cualquier material, sino es un estado del corazón, es un estado de conciencia. Entonces ese quedarse en casa es para mí un permanecer en el hogar, un permanecer en la conciencia llamada hogar, ¿no? De la totalidad del bien. Entonces sentí que ese quedarme en casa que tuvimos que cumplir hasta el momento, ¿no? Es lo que las leyes nos dicen, que debemos quedarnos en casa en muchos lugares, ¿no? Y solo salir a hacer alguna compra, podía ser muy bien aprovechado para profundizar especialmente en el oír.
Y por estos días el sentido de oír y dejarse guiar fue muy importante, porque cuando uno da vueltas con sus propios pensamientos basados en lo que muestran los sentidos, muchas veces la paz que necesita no se halla y las respuestas que necesita no las encuentra. Pero sentirse en el hogar tiene mucho que ver con escuchar las ideas que calman el corazón, el dejarse guiar, obtener ideas que vayan más allá de la propia deducción acerca de las cosas y de lo que dicen las noticias. Entonces entendí que tenía que escuchar y dejarme guiar. Y venía en mi pensamiento ese salmo que seguramente muchos de ustedes leyeron o escucharon por ahí, o aman porque lo han usado muchas veces para orar, que es el Salmo 23, y comienza con: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Wow, sí, me encantaría mantenerme en la certeza de que nada me va a faltar. Pero la condición para que pueda sentir eso es aceptar al pastor, ¿no? Y esa imagen del pastor es esa imagen de aquello que nos guía, que nos da la claridad que necesitamos, que no nos deja caer en peligros, que procura que tengamos el alimento necesario, tanto de pensamiento como en otros sentidos. Si ustedes recuerdan un poco ese Salmo 23, habla de: y si andar en valle de sombra de muerte, y si aderezas mesa delante de mis angustiadores, ¿no? Habla de muchas cosas que son las que por estos días tal vez se cruzaban en nuestro pensamiento, ¿no? Angustias, temores, pero el Salmo comienza con esa certeza de que hay un pastor, que hay una voz que me guía. Ustedes saben que el pastor hace muchas cosas para guiar al rebaño. Por ejemplo, comentan que las ovejas no gustan de tomar agua que esté en movimiento, les da temor. Entonces el pastor le hace un pequeño lugar con piedras y vierte ahí agua para que tomen. Y si no, es capaz de morirse de sed la oveja. Y por ahí no se anima a pasar de un lugar a otro, y con el cayado le da aliento, ¿no? Sabiendo de que no hay peligro. Y cuando va a llegar al hogar por la noche, pone su cayado de manera de poder mirar una por una las ovejas y ver si tienen alguna lastimadura, y les pone aceite. Bueno, es una hermosa imagen que para mí incluye ese saber de que nada me va a faltar, que sea cual sea mi estado de pensamiento, va a poder ser acomodado, va a poder ser armonizado, va a poder ser puesto en orden para que yo me sienta en el hogar y pueda descansar. Bueno, para mí esa voz es oír lo que llamamos al Cristo, es oír la voz divina. A veces algunos le dan el nombre de intuición, de inspiración. Algunos escuchan esa voz divina en el silencio de su pensamiento, o a veces cuando tenían un problema, seguramente se acuerdan muy vívidamente, tengan conocimientos de religión o de espiritualidad o no. Ese momento en que una idea que necesitaban apareció con claridad y sintieron el ímpetu de llevarla adelante para resolver algo, para obtener lo que necesitaban, o resolver una situación familiar. Bueno, ese es lo que llamamos el Cristo. Es el mensaje, la voz de Dios a los hombres. Es la guía divina. Entonces, vamos a ir desarrollando ideas durante este rato que vamos a compartir juntos. Pero sobre todo, es importante que nosotros estemos íntimamente deseosos de escuchar esa guía.
probablemente esa guía no venga de una palabra que sea dicha, pero puede venir de oír el mensaje que ustedes necesitan en vuestro propio corazón. Es en vuestro corazón que van a escuchar lo que necesiten escuchar, porque tienen la habilidad, tienen la capacidad, tienen un oído que oye las ideas sabias, amorosas, que son las que guían, las que nos mantienen seguros en el hogar. Así que, bueno, los invito a que transitemos juntos este rato, escuchando un poco de estas ideas que fuimos recogiendo en el camino. Como saben, las ideas que vamos a compartir hoy, el tema central es la vida, ¿no? Fíjense, muchas veces puede que se hayan preguntado, pero especialmente en estos días y con tiempo disponible y estando en casa, se hayan preguntando, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Cómo voy a llevar adelante mi experiencia? ¿Qué va a pasar con mi futuro? Bueno, yo siento que cuando uno se está haciendo esas preguntas es porque la vida misma está diciendo, bueno, puedes conocerme mejor, puedes conocerme más ampliamente. Tengo algo para hacerte saber. Estás listo para un paso de progreso. Así que ustedes seguramente van a escuchar esa idea que necesitan para dar vuestro propio paso de progreso, que solo ustedes sabrán cuál es, pero seguro van a disfrutar de ello. Como saben, este sentido de Dios como la vida, Dios siendo nuestra vida, no solamente el dador de vida, vamos a hablar de Dios siendo vida, Dios como sinónimo, vida como sinónimo de Dios, ¿no? Y por supuesto, como estamos hablando de Dios y estamos hablando del ideas del cristianismo, la Biblia es un libro fundamental en el cual a veces mediante su lectura escuchamos ideas que necesitamos, ¿no? Y la Biblia, ustedes saben, probablemente si alguno nunca tuvo la oportunidad de explorarla un poco, es una colección de libros y cartas que en conjunto llamamos las Escrituras o la Biblia, pero fueron escritos en distintas épocas por distintas personas, bajo distintas culturas, en distintas lenguas. Pero en la Biblia podemos encontrar un montón de historias, de situaciones que podían llevar a incertidumbre acerca del futuro, y cómo hombres de fe, que llamamos profetas, mostraban historias donde esos profetas encontraban la salida a situaciones muy complejas, y situaciones que no eran solamente individuales, sino muchas de ellas colectivas, implicaba la vida o la muerte de mucha gente, ¿no? Y recuerdan, por ejemplo, el caso de José. Bueno, a José le fue dado un sueño de Faraón para leer en Egipto, y en ese sueño lo que él entendió es que estaban cerca de pasar 7 años de prosperidad, pero que luego iban a venir 7 años de hambruna. ¡Wow! Situación difícil, si era tal como estaba siendo previsto. Pero los sueños de estos profetas no eran para simplemente ver qué iba a pasar en el futuro, sino para garantizar la continuidad del bien. Entonces tuvo la sabiduría José de sugerir que durante esos 7 años pudieran guardar parte de las cosechas, que pudieran de alguna manera ser utilizadas durante los 7 años que iban a carecer de buenas cosechas porque el tiempo no iba a estar en condiciones. Y así hicieron. Y cuenta la historia que a partir de ahí ellos pudieron entender mejor, ¿no?, esa provisión constante de Dios. Fíjense que era una situación de incertidumbre completa, porque ¿qué iba a ocurrir? Además tenían que esperar 7 años a ver si se cumplía o no esa nueva etapa de la profecía, y sí ocurrió.
y todo estuvo bien, el bien estuvo siempre presente, aunque de otra manera, ¿no? A veces lo que ocurre es que en esa certeza que tenemos acerca del bien siempre presente, es que necesitamos saber que aunque no sepamos qué forma va a tener, el bien va a estar presente. Y en este caso no estuvo presente como cosechas porque el tiempo estaba malo, pero sí como un recurso guardado de antemano que pudieron usar, ¿no? Bueno, así sabemos que día a día nosotros podemos tener esa certeza, cultivar esa certeza, más allá de que no podamos delinear el cómo van a ocurrir, ¿no? El salirse de buscar certeza en el delinearlo todo y proyectarlo todo, es algo que es necesario en el crecimiento espiritual. Porque de otra manera, cuando aparecen épocas especiales, épocas diferentes, no tenemos de dónde agarrarnos, ¿no? No tenemos realmente ese fundamento. El fundamento se movió y ahora no sé dónde apoyarme. Y mucha gente en este momento, cuando ha tenido su vida basada en su propia prudencia, en sus propios planes, sus créditos, sus cosas a futuro, de una manera meramente humana, se han encontrado que ahora no saben mucho qué hacer. Pero bueno, aún para aquellos es momento de poner un mejor fundamento para encontrar nuestras certezas. Es muy interesante para mí que la ciencia cristiana me ayudó a encontrar un sentido metafísico, espiritual de los textos bíblicos. Me llevó más allá de estas historias que son muy valiosas, pero que al encontrar ese sentido espiritual, esas ideas absolutas que subyacen en cada mensaje, uno puede ir de esas historias de fe o confianza a la adquisición de un sentido espiritual o adquisición de certezas. Es interesante la definición en el libro de Hebreos, en la Biblia, cuando menciona la fe como la certeza de lo que se espera, ¿no? Y luego agrega la convicción de lo que no se ve. Bueno, ambos aspectos son interesantes de considerar. Esas certezas, ¿de dónde vienen esas certezas de lo que se espera? No me habla a mí de algo ciego, sino me habla de algo que puede ser cultivado, de una comprensión. Es interesante, si ya consideramos la Biblia, y estamos considerando a Dios como la vida, considerar el rol del Maestro Cristo Jesús. Cuando uno habla de vida, no puede menos que tener presente al Maestro Cristo Jesús, porque es quien dio la prueba más completa de qué es la vida. ¿Qué puede hacer la vida, la verdadera vida? ¿De qué trata la verdadera vida? Y cómo aún ese sentido de vida más pleno vence la muerte. Dio ejemplos, ¿no? Alimentando multitudes, dio ejemplos sanando personas, resucitando muertos, una cantidad de cosas que para un sentido humano y lineal de las cosas nos parece a veces como desafiante de aceptar. Pero él dejó enseñanzas que pueden ir siendo comprobadas paso a paso, ¿no? Me gusta cómo en la Biblia, en el libro de Juan, hablando de Jesús, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa luz, esa comprensión que estaba en él, era divina, ¿no? En la Biblia, cuando se habla de luz, se está hablando de comprensión, ¿no? De espiritualidad. Él tenía ese mensaje Cristo, esa idea que transforma la conciencia humana para liberarla de sus cadenas y devolverle la libertad.
Es interesante también en Juan notar que el Maestro Jesús dice en Juan 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Siempre que pienso en esta idea de tener vida y tenerla en abundancia, siempre me hizo pensar en que hay algo más que meramente tener muchas cosas de aquellas que no son gratas, sino más bien que tener una vida en abundancia es tener una calidad de vida diferente. Y esa calidad de vida diferente tiene que estar basada en conceptos más elevados. Yo no puedo tener una vida diferente basándome siempre en el mismo tipo de pensamientos que me tienen preso de una circunstancia o me tienen dentro de un circuito de carencia o de enfermedad, ¿no? El mensaje de Cristo trae esa luz que eleva la conciencia y que lleva a una transformación. Y cuando el pensamiento se transforma, las circunstancias cambian. Ustedes vieron, hay muchas historias que han leído o han visto en películas acerca de las obras del Maestro Jesús. Él transmitía, aparte de hacer sus obras, dar su ejemplo, él transmitía su enseñanza a quien estuviera dispuesto a escuchar, a quien se dejara guiar. Y le daba todos los elementos para que transitara ese cambio necesario. Bueno, él estuvo con sus discípulos, les explicaba lo que era necesario, él cuidaba de su demostración, pero en un momento el maestro les dice que tiene que irse, que ya no va a estar con ellos. Bueno, imagínense, qué desafiante, ¿no? Si ustedes o yo hubiéramos estado con alguien que realmente valoramos como maestro, como guía, valoramos su demostración de la verdad. Imagínense qué desafiante es que nos diga que no va a estar más con nosotros. Pero él agrega, las escrituras mencionan en Juan 14, 16 a 18, que también les dijo esto: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y luego agrega, describiendo de qué se trata este consolador. Y dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y con la ternura de un padre o una madre agrega, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Bueno, a veces uno cuando no está captando las ideas de hogar, las ideas de seguridad acerca de nuestra vida, nos sentimos un poco huérfanos. Sentimos como que algo está faltando, ¿no? Por estos días hay personas que parecen sentirse como aisladas, deprimidas, otras no, otras están realmente tomando mucho provecho de la situación para crecimiento, pero hay personas que están con tristeza o con sufrimiento, personas mayores por ahí que no pueden salir de sus casas y no los pueden visitar. Bueno, eso no es voluntad de Dios, que se sientan de ese modo, pero hasta tanto que puedan estar con quien necesiten estar o ir donde necesiten ir, es importante que se sientan en el hogar. Y ese sentido de hogar viene por la revelación, viene por las ideas que transforman ese panorama eh, oscuro de pensamiento. Es la luz que viene al mundo, ¿no? Cuando ustedes están muy felices, que les pasa algo muy significativo, seguramente que los otros les pueden decir, ay, se te ve tan bien, estás luminoso, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno,
Cuando uno está con ese gozo propio del bien, propio de la vida divina, uno está luminoso, uno se siente luminoso, ¿no? Pero esa luz viene de las ideas percibidas, vienen del gozo, vienen del amor puro, ¿no? No vienen de las cosas materiales, ¿no? Em, bueno, ustedes dirán, ¿qué pasó con ese advenimiento de la verdad, esa venida del Consolador? Es que vino. ¿Será que ya está a mano? Bueno, eh, déjenme contarles brevemente una pequeña historia. Hace muchos años, en 1866, una señora llamada Mary Baker Eddy, una persona que había tenido una, eh, un conocimiento de la Biblia, una vida llena de valores, llena de amor a la libertad, de amor a la justicia, con una formación religiosa, sufre una caída en una vereda helada y queda lastimada, ¿no? De tal manera que su espalda comienza a doler y los médicos consultados, dice un diario de la época, que su situación era realmente delicada y no se sabía si se iba a recuperar, y hasta algunos hasta podían pensar de que eran sus últimos días. Bueno, los médicos no supieron qué hacer, no había una ayuda a mano, pero ella había tenido experiencias de pequeña, algunas experiencias, donde el orar había ayudado a personas en su entorno, familiares, o incluso hasta sus animalitos en la granja, a recuperar la salud, a recuperar la armonía. Entonces, bueno, ella se volvió a su Biblia, ¿no? Y algo especial sintió que ocurría. Al leer uno de los relatos en la Biblia acerca de una curación de una persona en los evangelios, ella se sintió restaurada. Ella se puso de pie, pudo caminar sin dolor. Y a partir de ahí, ese atisbo de la verdad que tuvo, le trajo la convicción de que se estaba cumpliendo la profecía, de que esa verdad sanadora estaba alboreando, que estaba al alcance de la conciencia humana, y que ella estaba teniendo esa primera aparición de la verdad que iba a bendecir luego a toda la humanidad. Se estaba cumpliendo esa profecía, esa promesa del Maestro Jesús de que vendría el Consolador y que estaría con nosotros para siempre. Bueno, me gusta pensar que este advenimiento en su pensamiento fue como cuando aquí vemos, recuerdan que vivo en una zona de montaña, entonces cuando comienza a amanecer se iluminan primero las partes altas de la montaña y poco a poco todo el valle se ilumina. Bueno, era su visión también, de que la verdad es universal y está al alcance de todos y que todos podemos tener acceso a esa verdad. Y haciendo referencia a este episodio que les acabo de narrar brevemente, ella escribió, aparece publicado en el libro Escritos Misceláneos, que tiene escritos diversos, escritos por Mary Baker Eddy. Ella dice sobre esta experiencia: esa breve experiencia llevaba en sí una vislumbre de la gran realidad que desde entonces he tratado de explicar a los demás. Es decir, la vida en el espíritu y del espíritu, siendo esta vida la única realidad de la existencia. Qué maravilloso, ¿no? Ella a partir de ahí empezó a hacer todo lo posible por comunicar al prójimo esto que ella había descubierto. Pero no solamente de comunicarlo como ideas o deducciones, sino
aquello que se iba siendo revelado, ella lo buscaba en la Biblia y encontraba como una cadena de ideas espirituales relacionadas entre sí en los distintos relatos de toda la Biblia. Y ella iba poniendo en práctica lo que empezaba a comprender. Y eso que ella ponía en práctica tenía un efecto práctico, tenía un efecto sanador, un efecto restaurador. Entonces ella iba poniendo en práctica, de modo que las ideas no eran meramente una especulación intelectual, sino que se verificaba que eran verdaderas por sus frutos, ¿no? El espíritu se verifica por sus frutos, ¿no? No podemos comprender la verdad y meramente aceptarla de una manera ciega, sino que necesitamos tener nuestros frutos. Eso es algo que está al alcance de todos. Es algo que a mí me alentó mucho cuando conocí la ciencia cristiana, ¿no? Ella hizo en ese momento tuvo muchas curaciones, ayudó a muchas otras personas. Y en un momento, alguien que fue testigo de una curación, era un médico, le dijo, usted tendría que escribir eso en un libro, ponerlo en la mano de las demás personas para que lo puedan estudiar y practicar. Y ella entendió que eso era un mensaje divino para ella. Entonces, a partir de ahí, ella escribió este libro, que se llama Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, que es un libro muy particular. Es un libro que contiene ideas espirituales y su aplicación práctica en todos los tiempos. Es un libro que no es de lectura lineal, porque contiene ideas muy profundas, que a medida que uno lo va leyendo, va pasando por todo el pensamiento, ¿no? Revisando nuestros conceptos teológicos, nuestros conceptos científicos, de una manera muy, muy amena para el lector, porque entusiasma su lectura, llena de ejemplos de curación y llena también de citas bíblicas en todas las páginas, ¿no? Pero que muestran el aspecto espiritual de esas citas bíblicas, ¿no? Uno no necesita ser un erudito bíblico para poder entender y tomar partido del beneficio de la lectura de Ciencia y Salud. Hay capítulos sobre la oración, sobre la ciencia del ser, sobre el Apocalipsis, sobre el Génesis, sobre el matrimonio, sobre la curación cristiana. Hay diferentes capítulos muy interesantes que yo creo que si no lo han leído todavía, les recomiendo animarse a hacer la aventura de vivir las ideas de ese libro, que pueden ser de mucha ayuda. Y en ese libro, ella habla de lo que se llama la ciencia cristiana. Wow, dos palabras que no las ponemos siempre juntas. Pareciera que para un sentido común de considerar la religión, cristianismo y ciencia son cosas que a veces cuesta compatibilizar, ¿no? Parece que a veces o tienes un pensamiento cristiano y religioso o tienes un pensamiento científico y material. Pues que no necesariamente. La ciencia cristiana habla de la profundidad de las leyes de la vida, la verdad y el amor. Considera la sustancia de la creación como espiritual, la sustancia de la vida como espiritual. Entonces nos lleva por el camino de descubrir esas leyes que sostienen la existencia. Y a partir de entender más la naturaleza de la creación y las leyes que la sostienen, nos ayudan a ponerlas en práctica, ¿no? Así como cuando en alguna época nosotros aprendimos a andar en bicicleta o algunos a patinar o hacer uso de diferentes herramientas sencillas, aún sin tener un conocimiento científico de cómo eso funcionaba. Del mismo modo, la ciencia cristiana empieza a ayudarnos a comprender mejor que hay leyes que pueden ser comprendidas y a medida que las comprendemos, hacer un mejor uso de esas leyes,
haciendo que incluso se recupere la salud, se recupere nuestra economía, pero ya no visto como una cosa milagrosa. Donde hay leyes, no hay milagro, ¿no? Yo puedo llamar milagroso a algo que, con el uso actual de la palabra milagroso, algo que se escapa de las leyes o de lo previsible, ¿verdad? Pero si uno empieza a entender de que hay leyes en operación, puede entender que esas leyes están gobernándolo todo y cómo ponerlas en uso. Entonces, lo que antes parecía una excepción a las reglas, ahora paso a paso podemos entender que es la confirmación o la aplicación de esas reglas, ¿no? Por eso podemos empezar a entender la ciencia del cristianismo, ¿sí? A empezar a comprender y demostrar en nuestra propia experiencia la naturaleza de lo creado, ¿no? Una cosa que yo amé cuando encontré la ciencia cristiana fue que Mary Baker Eddy, para ayudarnos a entender mejor la naturaleza de Dios de una manera más completa, tomó de las escrituras algunas palabras, algunas que estaban expresadas explícitamente y otras podemos deducirlas, para darle 7 palabras que identifican a la naturaleza divina. No son palabras místicas o simbólicas meramente, sino que son sustantivos abstractos que nos permiten entender la naturaleza de Dios. Así como para ustedes debe ser muy común pensar en que Dios es amor, por ejemplo, o Dios es espíritu. Bueno, uno de los sinónimos que ella utiliza para el concepto de Dios es principio. ¿Sí? Recuerdan que la Biblia comienza con el libro de Génesis diciendo que, hablando del principio, ¿no? Que creó Dios todas las cosas, desde el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, en su profundo significado, una acepción de la palabra principio es lo que gobierna, lo que da fundamento, y no la muy común traducción de comienzo como algo temporal. Cuando uno empieza a pensar nuestra vida siendo un principio, estando basada en el principio, empieza a desaparecer el sentido de azar, el sentido de accidente, el sentido de que algo malo puede pasar sin que se escape de mis manos, ¿no? Entonces, si yo empiezo a entender que Dios es vida y que a su vez es principio, todo lo azaroso o inquietante acerca de mi vida o mi experiencia empieza a ceder terreno. Los temores, las ansiedades por el futuro empiezan a salirse de un mero prueba y error para llevar adelante mi vida, ¿no? O a tener que basarme en estadísticas que intentan explicarlo todo y prever cosas en el futuro, pero que por más que puedan tener alguna utilidad en algunos ámbitos, las estadísticas son solo estadísticas. No pueden dar la certeza de mi vida, ¿no? ¿Cuántas cosas estaban basadas en estadísticas previsibles durante estos tiempos? Y esta situación global que estamos experimentando llevaron todas esas estadísticas a ser prácticamente inútiles en algún punto. Cosas que se habían previsto no van a poder cumplirse porque hay un factor que no había sido considerado, ¿no? Entonces, quedarnos solamente basando nuestras expectativas de bien en números y estadísticas no es lo más seguro para nuestra experiencia, ¿no? Entonces, es importante que uno amplíe su base de comprensión y que uno sepa que uno está sostenido por leyes, sostenido por el principio, ¿no? Cuando se relaciona a Dios con ley, con Padre, estamos hablando de Dios como principio y siendo totalmente bueno, ¿no? Otro sinónimo que utiliza la ciencia cristiana para explicar a Dios es mente. También me encantó, porque yo nunca pude pensar en función de una fe ciega.
Yo necesitaba alimento para el pensamiento, necesitaba poder razonar de una manera más elevada, no meramente creer. Y encontré en la ciencia cristiana que al considerar a Dios como mente, estamos diciendo que es la fuente de toda sabiduría, es la fuente de toda inteligencia que podamos expresar, ¿no? Ahí donde hemos tomado una decisión muy lúcida, o hemos discernido algo, o hemos creado algo realmente útil, que soluciona, que hace bien, podemos decir que es la operación de esas ideas de la mente divina, ¿no? En la Biblia encontramos, por ejemplo, a Salomón haciendo un pedido a Dios. Y el pedido que Salomón hace es: dale a tu siervo corazón entendido para gobernar a tu pueblo tan grande. Bueno, él estaba considerando que la fuente de inteligencia es Dios. Estaba considerando que todo le pertenecía a Dios, de que había leyes que podían gobernarlo todo. Y él no pidió ni riqueza, no pidió ninguna añadidura, no pidió nada de lo que podríamos considerar deseable humanamente. Lo que él pidió fue aquello que le era propio al Hijo de Dios, que era inteligencia, sabiduría. Y como añadidura tuvo riqueza como nadie, etc. ¿No? No como una meta, sino como la añadidura de haber buscado primeramente el conocimiento espiritual, el reino de los cielos, y el resto le fue añadido, ¿no? Podemos decir que lo que la ciencia cristiana trae es un cambio de base desde la cual razonar. No es que vamos a dejar de razonar y pasar a ser personas de fe, meramente de una manera ciega, creyendo en algo que no entendemos, sino que podemos razonar desde el sentido de infinitud, desde totalidad, desde eternidad, de todo lo bueno, porque emana de Dios, porque es reflejo de Dios. Entonces, es muy importante empezar a entender que nuestra vida está fundamentada sobre un principio que lo sostiene, que somos sostenidos por la vida, no que tenemos que llevar adelante nuestra vida como un peso o tener la idea especial que nos va a permitir sobrevivir. No es una carga la vida es una bendición. Somos bendecidos con la vida, ¿no? Y si no lo estamos entendiendo así, es porque necesitamos elevar el concepto. No porque nuestras circunstancias justifiquen que la vida es otra cosa, ¿no? Sino es la falta de más luz en nuestro pensamiento que nos devele el verdadero sentido de vida, lo que está faltando. La vida siempre vale la pena ser vivida, la vida siempre es buena, pero necesitamos enfocarla de manera más nítida, hacer foco de manera más nítida para poderla vivir de esa manera. Y fíjense, acá otra vez, ¿no? Cuando estamos hablando de Dios como mente, yo vuelvo a recordar esa necesidad de certeza que tenemos en este momento. Y recuerdo nuevamente la cita que les mencionaba antes de Hebreos 11, donde habla de es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y agrega, la convicción de lo que no se ve. Bueno, esa convicción viene de comprender. Es la comprensión lo que nos trae esa convicción, ¿no? Entonces, la Biblia podemos verla como estados de conciencia, ¿no? Cada libro va avanzando cada vez a un sentido más amplio de Dios y del hombre y de la creación. Tenemos atisbos de la verdad en toda la Biblia, pero podríamos decir que cada libro muestra la idea que los hombres en cada época tenían acerca de Dios y cómo iba alboreando un sentido más amplio, ¿no? de Dios. Por ejemplo, en Isaías tenemos una muestra preciosa de la idea de Dios como madre, ¿no? Hablando de hogar, hablando de necesidad de nutrición, de sentirnos consolados. Él dice que Dios nos consuela, como aquel que consuela a una madre, así nos consuela a Dios, ¿no? Bueno,
padre y madre, ambos son sinónimos para Dios. Son ideas que incluyen cualidades que podemos relacionar con la idea de Dios. Y también tenemos la idea de Dios como espíritu. Bueno, lo conocemos, lo nombramos como espíritu, pero a medida que profundizamos empezamos a entender un poco más que la sustancia de todo lo que existe es espiritual, no material, ni una mezcla de ambas cosas. Uno percibe las cosas de una forma limitada y la conciencia humana es dual por naturaleza, ¿ve? Tiene que ver opuestos siempre, ¿verdad? Porque se basa en lo que perciben los sentidos, lo que razona. Entonces, si hay espíritu, tiene que haber materia, tiene que haber una sustancia contrapuesta. Bueno, la ciencia revela que Dios es todo y que Dios es espíritu, y por ende, lo único y sustancia que existe es espiritual. Somos espirituales. No en algún grado, sino por completo. Nuestro ser trasciende el tiempo, nuestro ser trasciende el espacio, nuestra existencia es permanente. Entonces, empezar a considerar que somos totalmente espíritu nos abre a muchas otras certezas, e incluso a poder entender mejor cómo sana la oración, de lo cual vamos a hablar en algunos momentos. Pero volviendo a esta idea de la incerteza, ¿no? Y cómo cuando uno está en medio de bases falsas o inciertas, que todo se ve tocado y trastocado en nuestra vida, incluso la salud. Les quiero compartir una experiencia de hace varios años. Tenía a mi hija mayor, que en esa época tenía 2 añitos, algo más, y estábamos embarazados de nuestra segunda hija, y yo ya estaba llevando adelante un emprendimiento personal para conseguir recursos para nuestra familia. Habíamos estado pasando situaciones difíciles laborales en el ámbito docente, habíamos pasado varios meses sin cobrar nuestros sueldos, entonces había ido creciendo una posibilidad de buscar un proyecto alternativo a ese trabajo docente. Entonces había puesto una casa de repostería, donde hacíamos cosas artesanales, y mayormente, como era un emprendimiento reciente, necesitaba de mi trabajo constante. Yo tenía que no solo administrar y llevar las cosas adelante, sino también producir, trabajar, ¿no? Dentro de ese emprendimiento. Y recuerdo que un día estaba preparando un pedido que eran tortas y un montón de cosas para un cumpleaños de 15 años, era como un catering. Y en medio de que estábamos haciendo esa producción, quedé con imposibilidad de moverme sin dolor, con un dolor en la pierna y en el ciático, que no me dejaba ni pararme, ni sentarme, ni acostarme. O sea, no podía descansar. Y bueno, traté de buscar una solución rápida. Dejé que me aplicaran un calmante, una inyección, no pasó nada, no ayudó en nada. Acepté que un médico examinara a ver qué encontraba, recomendó unos masajes, intenté eso también, pero nada. Entonces vino claro el pensamiento que por más que yo tuviera urgencia, yo ya sabía que la ciencia cristiana me había ayudado muchas veces, mediante la oración solamente, a llevar mi pensamiento, y que cuando mi pensamiento era liberado de temor, de inquietud, el sentido más amplio de las cosas que alboreaba había producido curación. Entonces decidí tomarme tiempo para orar más en profundidad y me di cuenta cuán intenso era en mi pensamiento el sentido de amor que tenía mi familia y al mismo tiempo cuán pesado era el sentido de responsabilidad humana que sentía por el futuro de todos nosotros. Una familia en crecimiento, etc. Era algo que
lo pensaba con amor, pero juntamente con responsabilidad y con mucho temor. Entonces ahí alboreo con más claridad esta idea de que Dios sostiene mi vida, que Dios es mi vida, que la vida se sostiene a sí misma, ¿no? Que la vida no es algo que uno tiene que sostener con esfuerzo y viendo qué hace y sujetándose a leyes materiales, ¿no? Eh, entonces, a medida que empezó a alborear esa idea de que Dios es mi vida y Dios nos sostiene a cada uno de nosotros, empezó rápidamente a ceder hasta que desapareció por completo todo dolor y toda limitación. Pero fue muy interesante porque, además de sentir esa liberación, lo que en mi pensamiento se transformó guió nuestra experiencia por otro lado, ¿no? Hizo que profundizara más en este sistema de depuración y que entendiera cómo poder ayudar mejor a otros mediante la oración. Y eso hizo que pronto todo lo que yo consideraba tan triste y aflictivo desapareciera. Y bueno, cerramos finalmente ese emprendimiento y me dediqué a la práctica de la curación cristiana a tiempo completo. Y nació mi segunda hija y han crecido preciosas. Y todo llevó por otros cauces mucho más enriquecedores que yo no hubiera imaginado de antemano, ¿no? Pero fue muy, muy interesante, ¿no? Eh, yo creo que cuando en estos momentos nosotros nos preguntamos acerca de nuestra provisión, es muy, muy importante saber que la provisión tiene que ver con un estado de conciencia. No es merecimiento, no es magia, no es fuerza mental para atraer lo que queremos, no tiene que ver con la voluntad personal, tiene que ver con conciencia del bien, ¿no? Yo siempre tengo muy presente una cita bíblica que ustedes recuerdan en la historia del hijo pródigo, que en un momento el hijo mayor regañaba porque había hecho fiesta cuando su hijo, que había perdido todo, viviendo perdidamente, dice la Biblia, había vuelto, ¿no? Entonces el padre estaba haciendo una fiesta. Pero él se sentía mal, porque él también, a pesar de que no se había ido, no había hecho nada malo y demás, no se sentía que tenía todo lo que necesitaba. Parecía que era como algo injusto lo que ocurría. Y las palabras del padre lo hicieron reflexionar y elevarse de ese estado de autoconmiseración y diciéndole: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Wow. Estamos siempre en la presencia del bien, siempre en la presencia de Dios. ¿Y cuánto tenemos? Todo el bien. Podemos tener la conciencia de todo el bien. No tener abundancia. Vieron que a veces las personas se esfuerzan por atraer abundancia, por querer tener abundancia. Y cuando tienen una cantidad quieren tener más y se sienten insatisfechos igual, porque más tienen, más desean. Pero esta conciencia no habla de mucho ni poco, habla de todo, ¿no? Esta conciencia de estar en la casa del Padre, estar en el hogar. ¿Recuerdan al comienzo hablábamos de estar en casa? Sí, en el hogar. Estar con el Padre y la Madre. Hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas, ¿no? La conciencia plena. Ahí es donde uno se da cuenta también que la salud depende, como en el caso que yo les contaba recién, de mi propia experiencia, depende del estado mental. Hace mucho tiempo, los estudiosos de distintas áreas han encontrado que lo que se piensa y se siente afecta a la salud, no solamente lo que parece ocurrir materialmente. Bueno, la ciencia cristiana profundiza eso y encuentra que todo lo que tiene que ver con el estado de salud depende de nuestro estado interior.
no solo una parte, ¿no? No es que haya que hacer más de una cosa para que se complete el estado de salud, ¿no? Algo material, algo mental, sino que por medios exclusivamente mentales se puede recuperar la salud, ¿no? Pero divinamente mentales, ¿no? Cuando hablamos de oración que sana, estamos hablando de una transformación del pensamiento humano mediante las ideas divinas. ¿Sí? Podemos decir que orar es pensar con mayor inspiración, pensar basado en ideas absolutas acerca de Dios y del hombre. Orar significa reconocer nuestra pureza original, nuestra inmunidad de peligro, que estamos gobernados por lo divino y que nada nos puede ocurrir, pero fundamentarlo en comprensión, ¿no? Estas ideas, por supuesto, no son nuevas, y otra vez, ¿no? Déjenme leerles algo de la Biblia que me parece interesante, el modo en que Jesús hablaba de esto, ¿no? Jesús dice, aparece citado en Mateo 6, versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Qué interesante. Por esta idea de cuerpo también a mí me habla de conciencia, me habla de casa, ¿no? Casa, conciencia, hogar. Bueno, me parece especialmente interesante, ¿no? Fíjense de qué manera en Ciencia y Salud, el libro que les mostré hace un ratito, por Mary Baker Eddy, dice, el cuerpo mejora bajo el mismo régimen que espiritualiza el pensamiento. Y si la salud no se manifiesta bajo este régimen, esto comprueba que el temor está gobernando el cuerpo. Bueno, el temor es esa incerteza que aparece cuando yo considero el bien y el mal como parte de las cosas, ¿no? Como parte de la creación. En lugar de comprender ese sentido de hogar que es la conciencia del bien, ¿no? De la totalidad del bien. Entonces, siempre que estemos pensando en recuperar la salud, tenemos que prestar atención al estado de nuestro pensamiento. ¿Qué ideas espirituales necesito para neutralizar estos temores? ¿Qué ideas espirituales necesito para que la inquietud desaparezca? ¿Qué grado de amor más espiritual puedo tener? ¿Cuánto perdón puedo practicar? ¿No? ¿Es que me estoy dejando comer por el odio, por el resentimiento, por la conmiseración propia? ¿Es que soy muy testarudo, ¿no? Y todo quiero verlo hecho a mi manera, y cuando no sale me enojo y me lleno de ira? Todo eso opaca el cristal desde el cual podríamos percibir mejor nuestra salud y mantener nuestra armonía y mantener nuestro equilibrio. Entonces es muy importante que uno sepa que el trabajo que uno haga mentalmente, por mantenerse en paz, por armonioso, solidario, son pociones saludables que uno está dándose a sí mismo y que a sí mismo, al mismo tiempo está ayudando a los demás, ¿no? Bueno, estas ideas me han ayudado a mí muchas veces, produciendo curación de cosas de las más variadas. Y a otras personas también, ¿no? Yo les conté del libro Ciencia y Salud, al final tiene un capítulo completo que se llama Los frutos de la ciencia cristiana, y ese capítulo está lleno de extractos de cartas de personas que se han sanado mediante la consideración de las ideas del libro, por sí mismas, ¿no? Las ideas hicieron el trabajo, Dios hizo el trabajo, ¿no? No fue un trabajo mental que hicieron ellos, sino expresaron esa disposición a pensar de manera más elevada, fuera de la caja habitual en que solemos pensar las cosas materialmente,
¿no? Y eso se redunda en curación. Y aun cuando uno se pregunta, bueno, a ver, las curaciones en la Biblia, ¿serán ciertas? ¿Serán de otra época? ¿Será que solo Jesús las hacía? Bueno, no, porque el resto de las escrituras siguen hablando de curación y luego, con el correr del tiempo, se fue perdiendo en los primeros años, en el siglo III, después de Jesucristo, dejó de ser tan común la curación, pero con el aparecimiento de la ciencia cristiana, el flujo de curación espiritual, científico, se volvió a incrementar y muchas personas continuaron teniendo curaciones. Por eso Mary Baker Eddy, además de dejar su libro Ciencia y Salud, dejó también reuniones periódicas para que hagan las personas de su iglesia, donde puedan contar los testimonios actuales que ellos están teniendo, demostrando que la verdad es verdad hoy y está tan activa como antaño, simplemente que tenemos que volverla a enfocar. Y también generó publicaciones periódicas como el Heraldo de la Ciencia Cristiana, que es una revista en español y en otros idiomas, en portugués, en alemán, y con opciones también online en otros idiomas, que tienen siempre testimonios de curación en sus artículos y también una sección específica con testimonios de curación. Que eso nos muestra que aceptar de que algo es verdad lo podemos comprobar por nosotros mismos mediante los frutos. No necesitamos creerle a alguien o dejarnos persuadir. Nosotros podemos usar nuestro pensamiento como un laboratorio de ideas espirituales y dejar que las ideas espirituales tomen el lugar de los pensamientos oscuros y ver qué efecto tiene eso en nuestro pensamiento, ¿no? La señora Eddy dejó también un diario de noticias internacionales que se publica hasta hoy, el Christian Science Monitor. ¿Y por qué era tan importante? Porque se dio cuenta que las publicaciones de los periódicos de su época incluían noticias falsas o noticias amarillistas. Bueno, no es nada raro para esta época. Muchas veces vemos, ¿no?, noticias contradictorias en los medios, incluso sobre estos temas importantes que preocupan, que van para aquí o para allá, o buscan ver qué fue la causa y si alguien tiene la culpa, o fue algo natural, pero no generan claridad, generan generalmente inquietud, ¿no? Además de informar que también hay información buena en algunos lugares, ¿no? Pero bueno, eh, ella consideró que era necesario tener un medio fidedigno, que procurara no dañar a nadie, que no tuviera partidismos o trastocar los hechos con una visión sesgada, ¿no? Bueno, esas son partes de las cosas que con su amor a la libertad que tenía Mrs. Eddy pudiera haber hecho, dejado para toda la humanidad con una continuidad hasta hoy, ¿no? Y eso, bueno, es muy, muy valioso para mí. Veamos solo un poquito más, un par de cosas. Por estos días hay mucho énfasis puesto en lo que tenemos que hacer materialmente, ¿no? Ciertos procedimientos que para la sanidad global es considerado, ¿no? De distancias sociales, lavados extra, uso de mascarillas y demás, todo depende de cada país, ¿no? Pero bueno, lo estamos haciendo por el bien común y por lo que eh, evidentemente está siendo considerado que es lo que debe ser hecho y somos obedientes a eso. Pero es importante que además de hacer esas cosas que consideramos humanamente correctas y de amor al prójimo, nunca vamos a hacer algo que ponga en riesgo el bienestar del prójimo, ¿no? Pero también cuidar lo que se piensa. Necesitamos la higiene mental, ¿no? El Maestro Jesús hablaba de que no solamente había que prestar atención si se comía con las manos lavadas o no, una vez que le hicieron ciertos cuestionamientos sobre sus discípulos, sino que tenían que poner un gran énfasis en lo que se pensaba. Porque él decía que de ahí venía todo lo que contaminaba al hombre, lo que hacía daño, ¿no? Y encontré interesante, buscando
el significado, el origen de la palabra virus, que habla de veneno, ¿no? ¿Cuántas veces, arrastrados por la ira, dicen, estoy envenenado, estoy con mucho enojo por tal cosa y por tal otra, ¿no? Bueno, estoy diciendo, estoy odiando, estoy diciendo, no estoy dispuesto a amar, no voy a amar, no voy a perdonar, no voy a amar porque no se lo merece. Estamos descuidando el sentido de amor, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ser muy cuidadosos, porque todos esos sentimientos desordenados, esas cosas de carácter no redimidas, oscurecen los cristales por los cuales la luz debiera entrar para que todo nuestro hogar florezca, ¿no? Si ustedes tienen hermosas plantas de interior, habrán visto que necesitan tener ventanas abiertas, espacios que tengan luz suficiente, adecuado a cada planta. Bueno, no, nuestro hogar, nuestro sentido de paz y seguridad no puede crecer si yo no cuido de ese estado de amor, ¿no? Dejando que algo me envenene, un pensamiento falso me inquiete, ¿no? Me haga sentir algo desasosegado para con el prójimo, ¿no? Entonces, si de algo tenemos que ser especialmente cuidadosos en este momento, es de esa higiene y pureza mental, de esa pureza innata, de saber que somos incapaces de dañar al prójimo, ¿no? Por estos días hay gente que se mira en las colas de los negocios y no sabe si saludarse o no, si alejarse o no, como si todos fueran posibles portadores de algo que los puede dañar. Bueno, antes también ocurría eso, cuando las personas consideraban que otras personas eran tóxicas o malas y podían dañarlos, entonces en lugar de cumplir la regla de oro, de amar al prójimo, le temíamos o nos alejábamos egoístamente, ¿no? Bueno, es algo más que podemos cuidar por estos días, ¿no? Una cosa más que me parece importante, interesante, que encuentro en la ciencia cristiana, es que me da a mí este sentido de identidad. Si uno está pensando en su vida y en su futuro, uno tiene que tener un especial cuidado de buscar la identidad verdadera en lugar de confundirse con la personalidad, ¿no? Todo lo que hace a la personalidad es una vestimenta que usamos, no es lo que somos. Quien realmente somos es bueno, es puro, es completo y es único. Estamos hechos de cualidades espirituales, estamos hechos de ideas perfectas, de sabiduría, de amor, de belleza, de fortaleza. Tenemos que aferrarnos a esa verdadera credencial de quién somos. Y además, esa combinación es única. Esa combinación hace que cada uno de nosotros sea aquel que es. Y que no vale ni más ni menos que otro porque no tiene un valor único. Algo que tiene un valor único no puede ser valuado por comparación. Y si tenemos un valor único, también tenemos un lugar único que llenar. Cuando la gente se empieza a preocupar por cantidad de puestos de trabajo, gente despedida, y sí, humanamente es algo muy preocupante, pero ¿cómo restauro mi sentido de que no me voy a quedar sin sustento, mi sentido de que voy a poder hacer algún trabajo, aunque sea uno diferente al que venía haciendo? ¿O qué tipos de trabajo van a estar disponibles cuando esto pase? Bueno, sepan que nuestra utilidad es innata, que somos únicos y que tenemos siempre un lugar que llenar. Y que nadie puede llenar nuestro lugar. La vida no está hecha por un mundo con lugares escasos por los cuales hay que luchar, y el más preparado o el más pillo, el más taimado, es el que se queda con esos lugares, ¿no? O el que tiene algo de antemano. No, necesitamos defender de que somos valiosos, que tenemos un valor único, y que ese lugar único que tenemos nadie lo puede llenar por nosotros, que solo nosotros lo podemos llenar. El sentido de trabajo.
no es para ganarse la vida, no es una maldición bíblica. El trabajo es la expresión de las cualidades divinas, es la expresión de todo lo bueno, es la vida en acción, ¿no? Y lo que recibimos a cambio del trabajo que valoramos es una expresión de gratitud, del valor que otro ve en lo que estamos haciendo, ¿no? Pero sepamos que nuestro valor de trabajo es el deseo de bendecir, el deseo de hacer algo bueno por el otro, ¿no? Poner nuestras cualidades para bendecir a la humanidad, ¿sí? No pierdan de vista eso. ¿Mm? Y una cosa más que me parece importante no dejar pasar. Estamos hablando de la vida. Muchas personas, estando en situaciones difíciles, o aislados, o con problemas de relación, o de duelo por la pérdida de un ser querido, consideran salirse de la vida que no encuentran, por la cual no encuentran sentido, mediante la muerte. Imaginan que el suicidio es una solución. Bueno, rotundamente hay que cerrarle la puerta a esa sugestión. Es una deducción empaquetada en emociones que no fueron refrenadas a tiempo, pero que siempre se está a tiempo de ponerle límite a esa sugestión, porque el problema no es con la vida, es mi sentido de la vida, ¿no? Si yo creo que la vida no vale la pena es porque necesito entender mejor la vida, mejor lo que Dios es como vida, ¿sí? Entonces, la salida siempre para la vida, un problema con nuestra vida es entender mejor la vida divina, saber que somos sostenidos, ¿no? Eso nos va a ayudar a salir de cualquier temor o depresión o deseo incluso de morir. Hay mucha vida plena por vivir. Quiero contarles un último testimonio, una historia de una persona conocida que hace muchos años, un adulto mayor, tenía trabajos temporales nada más, era una persona extranjera, tenía un par de hijas viviendo lejos, estaba divorciado, bueno, a su visión era una situación que no era muy alentadora. Y recuerdo que estaba viviendo en un lugar donde una persona le intercambiaba por trabajo para que viviera en un complejo turístico. Y bueno, esta persona muy amorosa un día me llama muy preocupada porque no estaba bien este caballero, y entonces había pedido que lo fuera a ver. Bueno, accedí a ir a verlo, y cuando llegué la situación era difícil de ver, porque era un señor adulto que estaba en cama y estaba como atemorizado como una criatura, sufriendo, estaba con muchos dolores en su estómago, en el piso había rastros de sangre tapados con papeles, eh, y estaba muy atemorizado y, bueno, yo digo, bueno, padre, a ver, ¿qué puedo hacer en esta situación? ¿Qué puedo compartir, no? Entonces empezamos a hablar acerca de la vida, empezamos a hablar, es un sentido más elevado de vida. Recuerdo que evocamos la sensación de hogar sabiendo que Dios es Padre y es Madre y que estamos siempre en su presencia. Bueno, eh, poco a poco fuimos recreando ideas espirituales, fuimos orando, es una manera de orar, ¿no? Eh, y poco a poco fue perdiendo el temor, eh, hasta que en un momento un rato más, pudo incorporarse, ya los dolores habían cedido en gran manera, pudimos ayudar y limpiar un poco el espacio para que estuviera en condiciones de seguir habitando ahí, y bueno, hasta que me quedé tranquilo que podía despedirme, y bueno, lo dejé, y ya en los próximos días nos comunicamos, y el cuadro ya había desaparecido. Él durante un par de días tuvo las
ayudas necesarias y cuidados necesarios en todo sentido que él podía necesitar, ¿no? De cuidados de enfermería y demás, y pudo salir de esa situación. Pero bueno, continuamos charlando porque aún quedaba ver qué hacer con su trabajo, qué hacer con su vivienda, qué hacer con sus relaciones. Entonces leíamos lecciones bíblicas, leyendo de la Biblia y de ciencia y salud, considerábamos ideas, y una de las cosas que le pedí que hiciera fue un currículum vitae de sus cualidades, cosa que al principio se resistió, ¿no? No, yo no tengo muchas cualidades. Le digo, ¿cómo que no? Mira, eres ordenado, eres sincero, eres... Bueno, le empecé a dar algunas cualidades, ¿no? Eres habilidoso. Bueno, empezó a regañadientes a hacer su currículum vitae, ¿no? A ver con qué estaba dispuesto a dar, no qué necesitaba, qué tenía para dar, que era más, ¿no? Que meros cosas hechas. Él decía, bueno, yo no tengo un título, tengo un oficio, no tengo un título, y soy un hombre mayor y todos buscan para sus trabajos gente con experiencia y joven. Bueno, o sea, tengo todas las de perder. Y se le cruzaba en su pensamiento, ¿no? Bueno, lo primero que ocurrió es que consiguió una nueva vivienda, la cual podía cambiar por trabajo, de alguien que se iba de vacaciones, y empezar a tener el cuidado hogareño que necesitaba, teniendo un lugar adecuado. Y un día va a un lugar de su oficio a comprar unos materiales y le preguntan si no quisiera considerar el trabajar con ellos, ¿no? Él no había pedido trabajo, se lo estaban ofreciendo. Y le dijeron, porque necesitamos a alguien como vos, una persona mayor, que el resto del personal, que sea ordenada, seria, honesta. Así que pensamos que tal vez querrías. Y además, dentro de la propuesta, si la querés considerar, tenemos una casa disponible también, al lado de uno de nuestros lugares donde guardamos mercadería, que sería bueno que alguien esté viviendo ahí. Bueno, de más está decir que él aceptó ese trabajo, hasta el día de hoy trabaja con esa empresa desde hace muchos años, sus condiciones aún mejoraron mucho más, teniendo incluso un lugar nuevo y mejor en el cual vivir, hecho con todo a sus necesidades, pudo retomar contacto con sus hijas, darles ayuda económica, mantener un contacto amoroso y hasta se pudieron visitar en algún momento. Y sobre todo fue muy importante que lo abandonó ese sentido de que su vida no valía la pena, y tal como me contó en aquel primer encuentro, ya había estado considerando maneras de quitarse la vida. Bueno, la vida divina se expresó a sí misma, se acercó hasta el punto de pensamiento en que él estaba, lo rescató, él fue dócil lo suficiente como para dejarse guiar y salir de esa situación difícil, ¿no? Bueno, es uno de tantos ejemplos que deben ustedes conocer también y que yo he conocido con el correr del tiempo. Entonces es un buen momento para que aprovechemos a elevar nuestro concepto de la vida, que conquistemos esa verdadera libertad de estar en el hogar, ¿no? Un sentido verdadero de libertad, de los conceptos falsos, de los conceptos limitados, ¿no? No estamos en cuarentena meramente porque estamos atados por disposiciones, estamos un poco en cuarentena por nuestros conceptos limitados. Es otra forma de prisión que tenemos, ¿no? Materiales de las cosas, un concepto limitado del amor, concepto limitado de la vida, y es bueno que lo cultivemos en este momento. Todo eso va a hacer que todo este cuadro global y colectivo tenga más oportunidad de desaparecer mucho más pronto, y que todos nos sintamos fortalecidos después de eso, ¿no? Quisiera dejarles como cierre un retorno a esta idea del Salmo 23, y me gusta especialmente cómo Ciencia y Salud, al final de uno de sus capítulos, donde hace una exégesis justamente del Apocalipsis, ¿no? Que en realidad es revelación,
ella muestra cómo todos esos símbolos pueden ser elevados para ver la bendición que hay y no una catástrofe por venir. Y ella cierra el capítulo sobre el Apocalipsis en Ciencia y Salud con el Salmo 23 completo. Y el Salmo 23, ella suplanta la palabra Dios por amor, por uno de sus sinónimos. Podemos poner en su lugar amor, podemos poner vida, cada uno a su gusto, ¿no? Ya vimos que podemos usar otros sinónimos. Y creo que luego de lo que estuvimos compartiendo, van a ver cuán significativas son cada línea para que cuidemos de este estar en el hogar y para que tengamos todo lo bueno y todo lo necesario cada día bajo cualquier circunstancia. Dice el Salmo 23, el amor divino es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, el amor me hará descansar. Junto a aguas de reposo, el amor me pastoreará. El amor confortará mi alma o sentido espiritual. El amor me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el amor estará conmigo. La vara del amor y el cayado del amor me infundirán aliento. El amor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El amor unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa, la conciencia del amor, moraré por largos días.